La clave oculta con Miquel Figueroa. Tengo aquí dejadme decirlo de esta manera, un librazo. Un librazo, se llama Arqueología Imposible, el legado oculto de los maestros constructores, y lo publica la editorial Odeón. Es un libro espectacular por su contenido y también por su aspecto visual, tengo que decirlo, porque está plagado a fotografías de todo color, tiene un diseño muy muy interesante, y lo que nos propone el contenido, que es lo más importante, nos propone revisar un poco lo que creemos saber sobre la prehistoria, sobre los orígenes del hombre, porque, han ido surgiendo y están ahí una serie de enclaves que suponen un desafío para las dataciones que ha establecido la arqueología ortodoxa. Tenemos al teléfono a su autor, es el periodista, escritor y redactor jefe de la revista Año Cero, Francisco González. Buenos días, Francisco. Buenos días, Miquel. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado que estés por aquí. 2 décadas vinculado a la revista Año Cero, los últimos 14 como redactor jefe, un amante del misterio de todas, ¿no? Supongo. Sí, claro, de largo recorrido, ¿no? Sí, muy aficionado desde muy joven y afortunadamente tuve la fortuna de coincidir con Enrique de Vicente, que me trajo a Año Cero y me puso al cargo como redactor jefe de la revista, y efectivamente llevo casi 2 décadas ya en esta revista. Podríamos decir que la historia oculta, lo que tratas en este libro, es una de tus pasiones principales. Sí, yo creo que todos tenemos un punto, los humanos me refiero, de curiosidad insaciable, ¿no? Yo que he leído muchísimo, he leído muchos libros sobre arqueología, sobre historia. Advertí pronto que las hipótesis aceptadas por la arqueología, por la ciencia en general, para explicar una serie de cosas, la más relevante sería esa pregunta, ¿no? Ese clásico de dónde venimos, ¿no? Y me di cuenta que, y realmente incluso leyendo hoy las noticias, buceando un poco en los periódicos convencionales, en las revistas científicas, vemos que es cada vez más complicado, ¿no? Resulta que las respuestas a esa pregunta son cada vez más enrevesadas. Ahora tenemos ahí un panorama donde hay especies humanas que antes se decía que no convivieron, y ahora resulta que sí, que no tuvieron relaciones sexuales, por ejemplo, entre ellas. Hablo de por ejemplo, Cromañón y Neandertal. Hablo de eslabones un poco extraños, perdidos, como son el hombre de Flores, o son los denisovanos, ¿no? Que también es una especie humana inquietante, ¿no? Muy enigmática, incluso de especies de ramas de Homo sapiens que desaparecieron completamente, de la que no quedan, digamos, trazas de su ADN en las poblaciones posteriores, ¿no? Y eso también, digamos que yo lo objetivo en el libro, en Arqueología Imposible, lo objetivo más bien en las obras de aquellas civilizaciones pasadas, ¿no? Los grandes y pequeños monumentos, pues desde el megalitismo hasta ya complejos un poco más elaborados, como pueden ser lugares como Göbekli Tepe, ¿no? que nunca pasa de moda, y advertí pronto también que las explicaciones para estos lugares pues se me quedaban cortas, ¿no? Básicamente porque yo creo que en el fondo es imposible saber, o a la a la arqueología convencional le resulta imposible conocer quiénes fueron los autores de estas obras, y mucho menos conocer el propósito, ¿no? ¿Por qué dedicaron tantísimo tiempo, cuando aparentemente no lo tenían? Hablamos de poblaciones probablemente que tenían una preocupación prioritaria, que era la de sobrevivir en un entorno hostil. Hablamos de fechas de hace 10, 12.000 años atrás, ¿no? Probablemente los
los albores del deshielo, en pleno deshielo de la última glaciación. Entonces, lo que yo me preguntaba es ¿cómo es posible que estos antepasados nuestros dedicasen tantísimo esfuerzo a erigir estos monumentos, ¿no? Desde estos monolitos de los que hablo, estas piedras horadadas, hasta ya sitios más complejos como son las pirámides egipcias. Para que el público entienda, ¿cómo de desafiante puede ser algunos de estos enclaves? Es decir, ¿hasta qué punto desafían la visión actual de la arqueología pues ortodoxa? Sí, empezamos, hay un tema clave, creo yo, que es el tema de las dataciones, ¿no? En general, la arqueología, pues bueno, establece unas dataciones para numerosos asuntos, pues para pirámides, por ejemplo, para megalitos concretos, digamos, en un sitio o en otro, ¿no? Pero resulta, y esto es una cosa que ocurre con cierta frecuencia, yo lo llevo observando pues los últimos 20 años que permanezco más o menos atento, ¿no? Era un poco parecido a lo que te decía, comentaba antes del tema de que si hubo relaciones sexuales o no entre los neandertales y los cromañones. Ahora la ciencia coincide en que sí, pero es que hace relativamente muy poco tiempo, los científicos se llevaban las manos a la cabeza negando esta posibilidad. Pues algo parecido ocurre con estos complejos megalíticos, con estos sitios que te menciono, Çatalhöyük, Göbekli. Curiosamente, en el caso de Göbekli parece que no, porque los arqueólogos alemanes que lo dataron no se bajaban del burro, ¿no? Por expresarlo coloquialmente, dijeron, tiene esta edad y esto es lo que hay. Quiero decir, ¿qué pasa? Pues que esa datación, digamos que rompe los esquemas de la historia humana tal y como se estudia en los colegios, se estudia en las universidades, ¿no? Es imposible pensar que humanos que apenas acaban de salir de las cavernas construyesen algo semejante, por ejemplo, en el caso concreto de Göbekli Tepe, ¿no? Digamos porque según la arqueología, según la historia, estos humanos, como digo, insisto, estaban en las cavernas, quiero decir, o a punto de salir de ellas. No había la agricultura todavía no estaba establecida, apenas en algún punto concreto. Ahí también hay mucha polémica, pero en el caso, por ejemplo, de Göbekli Tepe es impensable por otra cuestión. Antes de este sitio, antes de este complejo megalítico, se creía que primero se estableció la ciudad, ¿no? Y después vino el templo. El caso de Göbekli Tepe demuestra que pudo ser al revés, porque primero se estableció un templo en una población que todo el mundo coincide en que eran nómadas o seminómadas. Quiero decir, los hombres no se habían detenido en un sitio a vivir, digamos, ¿no? A cultivar. No, este sitio lo rompe todo, porque de repente vemos que hay una población humana que no sabemos tampoco bien quiénes fueron, que dedican todo su tiempo a establecer una serie de complejos aparentemente religiosos. Esto es algo muy tremendo también para a nivel de los arqueólogos descubrir que se erigen templos, que se erigen megalitos con carácter religioso, que es tanto como asumir que estamos hablando de poblaciones que ya tenían un sentido de la religión, sino una religión estructurada. Desde luego tenían una serie de creencias en las que aparece la creencia en el más allá, ¿no? Bueno, y que no son cualquier cosa lo que estamos hablando también, unos monolitos en forma de T con unos grabados, es decir, que de repente tenían ahí un conocimiento un poco que no se les supone, ¿no? Claro, es el tema también de la tecnología, ¿no? Tecnología entre comillas, o no sé si quitarle las comillas, ¿no? Cuando uno estás enfrente de estos monolitos, te da la misma sacudida que cuando ves por primera vez, por ejemplo, la gran pirámide de Giza, ¿no? Incluso te impresiona más. En mi caso a mí me impresionó más, ¿no? Quiero decir, este nivel de detalle, ¿no?
ya lo inquietante que supone ese monolito en forma de T, que bueno, que desde la antropología o de la arqueología se puede explicar más o menos tal cual, pero la cuestión es que está ahí, la cuestión es que estos señores lo construyeron, lo levantaron hace muchos más milenios de lo que se creía, de lo que se aceptaba hasta el momento, y luego ese nivel de detalle, ¿no? Es ver yo creo que es una especie de arca de Noé, con estos animales grabados, con estos relieves que salen, parece que el animal toma vida, ¿no? Aflora en el relieve, aflora fuera de la piedra, ¿no? Es algo impresionante. Bueno, no solo se trata de retrasar fechas, sino que se plantea una teoría que siempre ha estado por ahí, bueno, siempre, que está pululando por ahí, que desafía a las mentes de muchos, pero que es muy atrayente, muy atractiva, es la de que existió otra humanidad planetaria, que deberíamos hablar, pues eso, de otro tiempo donde el ser humano, pues, tuvo una tecnología, fue capaz de construir todos estos monumentos. ¿Qué nos hace pensar en esta posibilidad? Sí. Bueno, esta posibilidad existe por ejemplo, desde la perspectiva de un budista. Por ejemplo, esto no tiene nada de raro, no tiene nada de casi no tiene nada de especulativo, ¿no? Porque ellos hablan de una muerte y un renacimiento constantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos manejan unas cifras que a los occidentales, educados en creencias, digamos, cristianas, la mayoría, o judío-cristianas, incluso para un musulmán, es otra cuestión. Para un budista, por ejemplo, dice, no, hace 200.000 años, por ejemplo, ¿no? Pudo haber existido perfectamente una civilización muy parecida a la actual, si no con ese grado de progreso tecnológico. Yo no sé si la tecnología, quiero decir, estos dispositivos que utilizamos actualmente son progreso, ¿no? Lo que yo creo que el progreso también se puede entender, o quizá nuestros antepasados más remotos, quizá esa civilización que nos precedió lo pudo entender de otro modo, pudo haber un progreso espiritual, pudo haber, en fin, otra serie de cuestiones que no se limitaban tanto al nivel de la tecnología, pero parece que sí. Desde luego hay muestras de que, al menos desde el punto de vista arquitectónico, parece que estuvieron ciertamente muy avanzados. Y yo lo que planteo en el libro es que efectivamente que hay una serie de megalitos, de monumentos, de complejos arquitectónicos muy antiguos que se construyeron con unas herramientas que nosotros no sabemos bien cuáles fueron, porque, por ejemplo, otra vez hablando de Göbekli Tepe, estos maravillosos grabados, pues resulta que no se ha encontrado ninguna herramienta en los alrededores del complejo, o sea que no sabemos qué herramientas utilizaron para construirlos, ¿no? También los arqueólogos modernos intentan reconstruir las herramientas con las que supuestamente se erigieron las pirámides de Egipto, y ven que esas herramientas que porque han visto grabados y tal y pinturas, pues que debían ser más o menos así, pues se dan cuenta de que utilizando esas herramientas tardarían un siglo en levantar una pirámide, por ejemplo, ¿no? O no podrían hacerlo directamente, ¿no? Incluso con tecnologías modernas hay cosas que no se pueden replicar, ¿no? Como este famoso sitio de Bolivia, ¿no? Como Punku, con estas aristas, estos vértices tan perfectamente labrados, marcados, que parecen hechas con una tecnología de láser, con puntas de diamante, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esta serie de emplazamientos a lo largo de todo el planeta, porque los hay en América del Sur, los hay en América del Norte, los hay en Gran Bretaña, en toda la Europa megalítica, digamos, los hay en el cercano Oriente, en Oriente Medio, en la zona de Anatolia, pero también los hay en Japón y también en Indonesia. Por todo el mundo. Por todo el mundo, efectivamente. ¿Qué pudo pasar para que olvidáramos este pasado? Tal vez un gran cataclismo planetario como se, por ejemplo, habla en los mitos. Sí, hombre, hay miles, y cuando digo miles es que son miles, hay miles de relatos a lo largo de todo el mundo que coinciden en señalar la ocurrencia de una gran inundación,
lo que en términos del Antiguo Testamento, ¿no? Pues se conoce como diluvio universal, ¿no? Yo también menciono este mito, entre comillas, en el libro, del que ya hablaban los sumerios hace 4000 años, bastante tiempo antes de que los redactores del Antiguo Testamento lo ejemplificasen, ¿no? En el libro sagrado de los cristianos, ¿no? Pues se puede pensar que efectivamente fue una gran inundación, pero yo tiendo a creer que pudo haber algo más, ¿no? Que pudo haber algo más que por un lado, bueno, tuvo que desaparecer el 99% de esa civilización, ¿no? Hay evidencias geológicas que nos muestran que efectivamente que buena parte del litoral de nuestro planeta quedó sumergido, ¿no? Pudo ser por el diluvio, pudo ser por el deshielo de la última glaciación, que es un fenómeno muy poco conocido y que pudo durar de 20.000 a unos 12, 14.000 años atrás. No sabemos muy bien qué ocurrió en ese periodo tan oscuro de la historia de la humanidad, o se pudo ser un desastre de otro tipo, pudo ser, por ejemplo, un desastre de origen cósmico, ¿no? Un cambio en el eje de rotación de la Tierra. Desde luego algo muy dramático tuvo que ocurrir, porque prácticamente se perdió el recuerdo de ese suceso, ¿no? Ese recuerdo queda tangencialmente expuesto quizá en estas pretendidas leyendas, y digo pretendidas leyendas porque yo creo que todas las leyendas, como demostró por ejemplo Schliemann con Troya, o tantos otros, el descubrimiento de Ur o el del Palacio de Cnosos, llevaron detrás la persistencia de los arqueólogos que dijeron, bueno, puede que sea una leyenda, pero ¿por qué no pensar que esa leyenda se originó con un suceso real, con un hecho real? Yo creo que todas las leyendas en el mundo, incluidas las más disparatadas a ojos de los escépticos, germinaron en un asunto real, en un hecho real, en un hecho histórico. Lo que ocurre es que disponemos de muy pocas evidencias, salvo estas que menciono. Por un lado están las piedras y por otro lado están estas leyendas que yo reflejo varias en el libro, porque entiendo que sí hay un hecho real detrás de todas ellas, y que esto que descartan por una cosa folclórica los arqueólogos, los historiadores, los científicos, yo creo que deberíamos tenerlas muy en cuenta. Te preguntaré enseguida por una leyenda, una supuesta pretendida leyenda, un mito, algo que está ahí, que también desafiaría, y de qué manera pues a la historia y a nuestra mentalidad ahora mismo. Pero antes, bueno, y tiene que ver, hablamos de la relación astronómica de algunos de estos enclaves. Hace tan solo unos días hablábamos sobre la correlación de las pirámides de Giza con el cinturón de Orión. Y en tu libro te centras en la Esfinge, que ha sido datada en el 2500 a.C., más o menos, y atribuida al faraón Kefren. Pero hay varios indicios que señalan pues que ya estaría ahí cuando Kefren subió al poder, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay indicios que señalan que estarían ahí hace muchos miles de años, ¿no? Sí. Desde estudios bastante serios, o por lo menos que hay que tomar en cuenta, correlacionan la erección de la pirámide, de la gran esfinge de Giza con la constelación de Leo, por ejemplo, ¿no? Y tiene todo el sentido. Yo recuerdo que mi primera, y eso ya hace años, pero lo tengo fresco en la memoria, mi primera sensación cuando llegué a la explanada de Giza y vi me puse un poco a observar el contexto, es que me chirrió mucho que la gran esfinge estuviese allí construida junto con las pirámides, ¿no? No cuadra, no. No, efectivamente. ¿Por qué? ¿Que está la situación a lo mejor o qué? Sí. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Tú hablabas bien del asunto de la orientación astronómica de los monumentos de Egipto. Esto es una constante en Egipto. En Egipto es igual donde vayas. Si vas al Alto o al Bajo Egipto, no importa. Los antiguos egipcios eran absolutamente cuidadosos con el emplazamiento de sus monumentos. Quiero decir, cuidaban estos detalles con un esmero exquisito, ¿no? Entonces es raro, chirría
cuando vas a Giza, ¿no? A la Explanada de Giza, y te resulta extraño por la propia disposición de los monumentos, o sea que es como si o sobran las pirámides o sobra la gran esfinge. Esa es la primera sensación. La segunda es que la propia esfinge es un monumento extraño. Tú te fijas en la cabeza y la cabeza parece demasiado pequeña en comparación con el cuerpo. De hecho, la erosión no ha afectado por igual a la cabeza que al resto del cuerpo, Y ¿no? tendría que ser al revés, a lo mejor, ¿no? Porque Y claro, en principio al estar arriba sí, estuvo más tiempo descubierta y tendría que estar más erosionada aún. efectivamente, justo como tú lo dices. Y no solo eso, parece que la erosión en la planicie de Giza, la erosión que afectó a la Gran Pirámide tiene más que ver con el agua y no con el viento, que también, pero mucho más con el agua, ¿no? El monumento se ha estudiado, lo han estudiado geólogos independientes y han llegado a la conclusión de que la esfinge pudo estar incluso parcialmente sumergida bajo el agua, ¿no? O desde luego estar expuesta a un gran cataclismo, quizá un desbordamiento del Nilo. En fin, tiene incluso muestras, trazas salinas, ¿no? El monumento cuando se investigó, y de hecho ya hay una hipótesis un poco más radical, todo hay que decirlo, de dos geólogos ucranianos que las pusieron hace relativamente poco tiempo, en la que afirmaban, que por estudios que realizaron ellos, que la cubeta donde está depositada la gran esfinge tiene 800, la dataron en 800.000 años de antigüedad. Esto es una auténtica bestialidad. Yo no pondría la mano en el fuego porque fuese así, pero sí me quedaría con dataciones, por ejemplo, que sitúan la esfinge en torno al 10.500 antes de Cristo, hablando de esa correlación, Claro. y pensando que la cabeza de la esfinge fuese un león que luego fue, pues como ocurre con cantidad de obras, quiero decir, también ocurre en América del Sur, por ejemplo, en los muchos pueblos mesoamericanos. Yo creo que se encontraron con monumentos que ya estaban allí, que ya estaban hechos, y estoy casi convencido al 100% de que Kefren se apropió, digamos, de la gran esfinge, ¿no? Como hicieron otros faraones con otras obras del antiguo Egipto. Quiero decir, quien vence, quien llega después, pues se apropia de lo que dejó el anterior faraón o quien fuera que construyese la gran esfinge, pues obviamente para darle más lustre a su reinado, a su mandato. Me surge una pregunta sobre la relación de estos monumentos con esta supuesta edad de oro, esta supuesta civilización antigua. Se me ocurren dos posibilidades. ¿Podrían ser vestigios directos de esa civilización o podrían también ser erigidos en recuerdo, a lo mejor, por los, no sé, tal vez supervivientes después del colapso de la civilización? ¿Puede ser que se den estas dos posibilidades? Sí, de hecho puede ser que se den mezcladas, ¿no? Hay un detalle, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ocurre en Egipto y ocurre también en Göbekli Tepe, ¿no? Sabes que Göbekli Tepe son una serie de círculos rituales, ¿no? De megalitos, ya los conocemos, los tenemos más o menos en la imagen en la cabeza. ¿Ves? Por eso es importante que mi editorial haya añadido más de 100 fotos al libro, ¿no? Porque es fácil, es más complicado a lo mejor explicarlo y muy fácil ver las imágenes, ¿no? Pues como te decía, el complejo de Göbekli Tepe, resulta que los círculos rituales más antiguos, que digamos los que están más al fondo, más enterrados, porque son varios y están superpuestos, los más antiguos tienen un nivel de detalle asombroso. Y sin embargo, los más modernos resultan más vastos, ¿sabes? Tienen menos nivel de detalle. Ocurre, por ejemplo, con los textos de las pirámides. Resulta que los textos de las pirámides, conforme son más antiguos, hay más detalle, no se producen, digamos, por expresarlo coloquialmente, no hay erratas. Pero los textos de las pirámides, por ejemplo, de Unis, que son más modernos, uno advierte que hay como
como fallos, como que el copista, y hablo de copista, no sabía muy bien lo que estaba copiando, y ahí es entronco con lo que tú me comentabas o preguntabas, ¿no? Efectivamente, parece que estos monumentos de la antigüedad quizá fuesen se realizasen como un homenaje o como para preservar el recuerdo de esa civilización anterior, pero en muchos casos los que replicaron esos monumentos o los que replicaron esos textos o los que replicaron esas pinturas no sabían muy bien lo que estaban pintando, lo que estaban erigiendo, ¿no? Probablemente porque habían perdido la noción de cuál era el significado concreto de lo que sus antepasados, sus ancestros quisieron dejar, cuál era el mensaje que quisieron dejar al levantar esos monumentos, o qué significaban ciertamente esos textos supuestamente funerarios en el caso de Egipto, ¿no? Así que entiendo que pudo ser una mezcla de ambas cosas. Yo creo que quedó muy poca gente, por eso hablaba de que probablemente desapareció el 99,9% de esa humanidad, antehumanidad, ¿no? De esa humanidad pasada, ¿no? Y entonces los pocos herederos, la herencia prácticamente se perdió. Ocurre algo parecido con los druidas de Gran Bretaña, ¿no? Estos druidas que reflejaban un poco el carácter antiguo del pueblo de los britanos, ¿no? Y decían, los druidas construyeron los Stonehenge, ¿no? Por poner un ejemplo conocido por todos. Bueno, pues no. Los druidas no construyeron Stonehenge, al menos esos druidas que más o menos conocemos y incluso que describió Julio César, ¿no? No, los druidas lo que hicieron fue también apropiarse de esos sitios ceremoniales y digamos que inventaron, hicieron así una especie de glosario, de ritos, de cantos, de lo que fuera que inventasen, pero fue un poco como diciendo, oye, nos vamos a aprovechar aquí de esta cosa y se lo vamos a vender a nuestros conciudadanos como si lo hubiésemos hecho nosotros o como si supiésemos realmente para qué sirvieron. Los druidas eran gente moderna e incluso los chamanes, y yo he estudiado también bastante chamanismo y por ejemplo el chamanismo siberiano. Yo creo que los chamanes también fueron tipos hábiles, ¿no? Que se hicieron con la jefatura, digamos, de sus tribus, y lo mismo ocurre con los druidas, en base a unos conocimientos que habían heredado, al menos parcialmente, del pasado, y en el caso de los druidas claramente de estos constructores, de esta gente que levantó estos sitios conocidos de las Islas Británicas. Que no sabemos exactamente quién fueron. No, efectivamente, es que no sabemos quiénes fueron. Ahí interviene otra vez el asunto de las leyendas. Si tú recorres Gran Bretaña, y no importa que vayas a las Islas Orcadas, al norte de Escocia, que vayas a la propia Escocia, que vayas a Irlanda del Norte, en general, lo que cuentan las leyendas, tal cual, porque como no hay evidencias escritas, no hay evidencias arqueológicas suficientes, no hay marcas, no hay grabados, y la piedra no se puede datar, en fin, lo dejan más o menos pues alrededor, pues sí, el neolítico, el preneolítico, en fin, tal. Pero las leyendas que han trascendido, que se han ido transmitiendo oralmente, digamos, resulta muy curioso, ¿no? Porque la mayor parte de estas leyendas mencionan hechos, pues a ojos de un occidental, pues bastante sorprendentes, ¿no? Porque hablan de gigantes. Estas piedras las levantaron los gigantes, o estas piedras, claro, pesaban 1000 toneladas, pero como entonces aparte de los gigantes, las podían llevar con poderes extraños, las podían llevar levitando a los sitios. Esto ocurre también en el Pacífico, ¿no? En Pascua. En Pascua, efectivamente, y en otros lugares en Amadol, por ejemplo, también, donde hay una leyenda que insiste en que los megalitos llegaron levitando desde el mar. En las Orcadas, es curioso también, las Islas Orcadas en Escocia, también hay una leyenda que dice que estas piedras de estos menides de las Orcadas surgieron del mar y fueron llevados desde el mar por gigantes. En fin,
son curiosas estas coincidencias de mitos, de leyendas, supuestos mitos, supuestas leyendas a lo largo de todo el mundo, y que todas coinciden en explicar lo aparentemente inexplicable y sacan a relucir a estos personajes y estos conceptos, el concepto de levitación o el concepto de gigantes o de humanos con poderes, con superpoderes, ¿no? Por decirlo de algún modo, o de semidioses, como es el caso de los Shen-Su-Hor, estos famosos que tanto me gustan, de previos a la dinastía primera del Antiguo Egipto, ¿no? Bueno, pues ese era el mito o la leyenda de la que te quería preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo te encajaba? ¿Cómo de atractiva o disparatada te parece esta posibilidad? Siempre que, evidentemente, supongo que es una cuestión personal y cada uno pensará lo que quiera, pero claro, por todo el mundo, ¿no? Se señala unos seres que vinieron, civilizaron, aportaron una ciencia, un arte, un conocimiento y no sé hasta qué punto te encaja. Sí, bueno, yo lo que no hago es, ¿sabes?, despreciar o desdeñar pues este tipo de relatos que incluyen a estos personajes, del mismo modo que hay mil relatos sobre el diluvio a lo largo, sobre esa inundación universal o parcial, pero que ocurrió en todo el mundo casi simultáneamente. Pues igual que hay 1000 relatos sobre esta historia, pues también me resulta sospechoso que haya tantos relatos que hablan de gigantes, y esto entronca también, lo relaciono con lo que hablábamos al principio, con el tema de los denisovanos, con el tema del hombre de flores, con el tema de que con toda nuestra tecnología, con todos nuestros conocimientos adquiridos, todavía seamos incapaces, o sean los antropólogos y los expertos en estas cuestiones, sean incapaces de responder a la pregunta de dónde venimos, cuál fue nuestro origen real. Yo me limito en el libro a exponer una serie de datos, una serie de hechos. También especulo con algunas cuestiones. Me resulta fascinante el hecho de que, por ejemplo, en el papiro de Turín, en el canon real de Turín, en esta cronografía, digamos, de la historia de Egipto, se incluya a dioses y a semidioses, ¿no?, gobernando Egipto, pero con absoluta naturalidad. Se cuente que los Shen-Su-Hor, los seguidores de Horus, convivieron con humanos modernos. Quiere decir que ellos tenían una relación, digamos, natural con los humanos que vivían en Egipto en aquel tiempo remoto, y bueno, son hechos sorprendentes. Yo los incluyo en mi libro porque creo que es necesario aportar una visión alternativa o hipótesis alternativas, porque la ciencia, por ejemplo, no deja de ser especulativa hasta que demuestra fehacientemente sus teorías. Bueno, pues pongamos que muchas de las hipótesis que yo barajo en el libro ciertamente son especulativas, pero quién sabe si algunas de ellas o muchas se puedan demostrar pasados 100 o 1000 años. Uh-huh. Bien, bueno, pues lo he dicho, un librazo, se llama Arqueología Imposible, el legado oculto de los maestros constructores, y hemos dejado, podríamos decir, no sé si lo mejor o parte de lo mejor en el libro para que lo descubra el lector. Kadal Hoyuk en Anatolia, Yonaguni en Japón, Nazca y su conexión sumeria, los Anasazi, la pirámide primordial de Gunung Padang, y bueno, pues ha sido un placer leerlo. Contemplarlo también, como dices, porque un montón de fotografías a todo color, y tenerte aquí un ratito. Ha sido un placer, Francisco. Ha sido un placer para mí, Miquel. Pues, esta conversación, que siempre es enriquecedora, porque siempre también aprendo cosas, no vayas a creer de la gente con la que hablo, detalles, pero me quedo con todo. Qué bueno. Bueno, pues a ver si en otro ratito podemos también coincidir y charlamos de más cosas. Seguro que sí, Miquel. Un abrazo. Un abrazo para ti. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com.